En el anterior video definimos lo que es una ecuación diferencial exacta, cómo es su solución y hablamos de la solución general de forma intuitiva de un par de ecuaciones diferenciales exactas, así como vimos cuál es la prueba para determinar si una ecuación diferencial que tenga la forma general de una ecuación diferencial exacta es exacta o no. En esta ocasión vamos a hablar entonces de cuál es la solución metodológica general para encontrar dicha solución de una ecuación diferencial exacta. Para ello vamos a partir de la ecuación diferencial con esta forma general que ya definimos como m de xy por diferencial de x más n de xy por diferencial de y igualado a 0. Como ya sabemos, si queremos saber si esta ecuación diferencial es exacta, debemos hacer una diferenciación cruzada, de manera que lo que está afectando a la diferencial de x lo derivamos con respecto a y lo que está afectando a la diferencial de y lo derivamos con respecto a x. Si estas derivadas son iguales, entonces esta ecuación es exacta. Si es exacta, luego entonces tenemos que m de xy pues es la diferencial de x o de la solución con respecto a x. Y n de xy es la diferencial parcial de la solución con respecto a y. Y para encontrar esta solución, pues solo haría falta integrar, de forma también parcial. Vamos a empezar con el primer término. Despejando la diferencial de la solución con respecto a x, pues tenemos que si integramos, vamos a tener la integral de la diferencial de la solución, que es igual a la integral de m de xy por dx. Que al integrar, pues vamos a obtener la solución general, pero esta solución general incluye ahora una función de y. ¿Okay? Es como cuando aparece la constante. ¿Okay? Pero ¿por qué aparece una solución de y? Bueno, así como al derivar una constante con respecto a cualquier variable se hace cero, si yo derivo g, una función de y que solo tenga y con respecto a x, pues la y se considera constante y por tanto esto es cero. De tal manera que al integrar, pues no sabemos si existía o no una función de y que al derivar parcialmente con respecto a x haya eliminado. Luego entonces tenemos que agregarla como si fuera una constante de integración. Pero esta constante de integración en realidad es una función de y. No tenemos que agregar una constante numérica porque al final vamos a hallar una constante general, como ya vimos en los anteriores eh, ejemplos, pues las constantes numéricas solo se agregan al final. Entonces, ahora ya tenemos cuál es la función solución general, que es la integral de m de xy con respecto a x más esta función de y. Si queremos saber cuál es la función de y exacta, pues vamos a tener que seguir con otros pasos. Nosotros sabemos que también tenemos una segunda función, tenemos la función n de xy, que es la derivada parcial de s de xy con respecto a y. Pero ya tenemos que la solución o la función solución de xy, pues es la integral de mxy de x más g de y de manera general. Luego entonces, si yo derivo parcialmente esta nueva función con respecto a y, puedo igualarlo a n de xy, que también puede expresarse como la integral de la parcial de m de xy con respecto a y por dx. Fíjense aquí que la derivada pues se introdujo dentro de la integral porque al ser dos operadores lineales pues no importa cuál es el orden en que se realice. Puedo primero derivar con respecto a y o primero integrar con respecto a x y luego derivar con respecto a y. El orden de las operaciones pues no altera el producto. Y además, cuando yo aplico esta derivada parcial a la g de y, pues se vuelve una derivada ordinaria porque g de y, como ya dijimos, solo debe tener
como variable a la letra y. Y entonces ahora tenemos la derivada. Podemos despejar este lado, de manera que tenemos que la derivada de la función g de y con respecto a y, que es la que buscamos, va a ser igual a la función n de xy, de nuestra ecuación original, menos la integral de m de xy con respecto a y por diferencial de x. Y pues para conocer g de y, pues solamente tenemos que integrar, de manera que la integral de la derivada de gy nos da como resultado g de y. Y esta g de y va a ser igual a la integral de la n de xy menos la integral de la parcial de xy con respecto a y por dx, todo por la diferencial de y. Es decir, tenemos que integrar todo lo de aquí con respecto a la variable y. Como ya conocemos g de y, podemos agregar la solución general que habíamos obtenido, de manera que la solución o la función solución pues va a ser la suma de estas dos integrales. La integral de m de xy con respecto a x, más la integral con respecto a y de n de xy, menos la integral de la parcial de m con respecto a y de x. Y a esta ya le podemos agregar la constante numérica de integración. Y eso nos lleva a la solución general que hemos estado viendo en el anterior video, que nos dice que hay una función solución s de xy que es igual a una constante. Ok, no se asusten, esto parece bastante complicado, pero en realidad es solo seguir una serie de pasos que vamos a ver en los ejemplos para resolver estas ecuaciones diferenciales exactas. Sin embargo, siempre recuerden que el primer paso es determinar con las diferenciaciones cruzadas si esta es exacta. Ya que nos aseguremos que es exacta, entonces podemos aplicar este método de solución que vamos a detallar y vamos a entender mucho mejor con ayuda de un par de ejemplos. Les dejo otra vez la bibliografía, les agradezco otra vez su atención y nos vemos en el siguiente video. Hasta luego, muchas gracias.